Vamos, gente. Que me sigan los sobrevivientes. ¿Verdad? Bueno, esta es nuestra última clase de parasitología. ¿Está bien? La siguiente semana nosotros vamos a desarrollar lo que es virología. Yo le voy a pasar otro libro, sí, lo que es de virología. ¿Está bien? Y le voy a pasar los materiales también. ¿Ustedes ya recibieron el temario de microbiología del examen parcial? Sí. Bueno, vayan preparando ya su resumen. ¿Está bien? Fuerza, confío en ustedes que me van a hacer otra vez 30 de 30, ¿verdad? ¿Verdad? No me decepcionen. ¿Está bien? Bueno, espero que sea así. Bueno, como le dije a ustedes, vamos a hablar nosotros hoy sobre lo que es la leishmaniosis. No es una clase tan larga, entonces capaz, ¿verdad?, que terminemos un poquito más temprano y ahí ustedes se van a ir a estudiar bioquímica. ¿Cuánto tiempo de examen ustedes tienen bioquímica? 1 hora, 24 questões. 1 hora, 25 questões. Entonces mi examen va a valer 1 hora nomás ya. No, sí, 1 hora bioquímica, porque el micro no puede ser 1 hora. Porque ela disse que até 25 questões é comprovado quando não sei que dá para fazer em 1 hora. E a partir de 26 ela fala É que 3 é 2 horas. minutos por questões. Aquele vestibular. Okay. Bueno, leishmaniosis, entonces vamos con todo. La leishmaniosis, chicos, es otra enfermedad antropozoonótica, o también podemos decir que es una enfermedad zoonótica. La leishmaniosis, sí, es una enfermedad que vamos a encontrar también en nuestro paciente y tiene sus particularidades, cosa que nosotros no veíamos en las otras enfermedades parasitarias, como Chagas, malaria y también tos. Miren que la leishmaniosis, como dije a ustedes, es una antropozoonosis que vamos a decir que puede presentar formas clínicas el paciente dependiendo del tipo o la especie de leishmania que mi paciente vamos a decir que se encuentre infectado. ¿Qué significa? Depende mucho de la especie que tiene el paciente para decir que va a desarrollar esta forma clínica. El grupo de Leishmania o el género Leishmania, sí, son parásitos muy heterogéneos. ¿Qué significa? Pasaron por mucha clasificación o organización, sí, o vamos a decirle cambios dentro de este tipo de parásito. Entonces el médico tiene que entender que si mi paciente está padeciendo de leishmaniosis, lo ideal es identificar la especie que tiene. O sea, acá nosotros no hablamos nada más de una prueba directa, observar el parásito y acabó. No. Es importante determinar cuál es la especie que tiene el paciente mediante la reacción en cadena polimerasa. La reacción en cadena polimerasa es vamos a decirle, la técnica o el método más viable para los pacientes con leishmaniosis. Entonces, no olvidar de eso. Y vamos a ver nosotros por qué. La leishmaniosis, como ya les dije a ustedes, sí, tienen formas clínicas y depende mucho de la especie que posee nuestro paciente. ¿Cuáles son las formas clínicas? Tenemos nosotros lo que son las cutáneas, que es la forma clásica más común que ustedes van a encontrar. La mucosa, que también puede ser la mucocutánea, que normalmente es una... Sí, terminó la batería. Sabía. Es que yo no sé. ¿Alguien me puede prestar su notebook? El notebook. Acabou a bateria. Esqueci totalmente de carregar meu tablet. O que passou? Es una energía pesada, ¿verdad? Ela passou no grupo de informação. Você quer que eu te passe?
Se quiser Ahí. aí, quando tiver com Ahí la compañera va a pasar, perdón chicos, realmente me olvidé de cargar. Continuamos con la programación, pongan acá para que no se caiga el celular. Bueno, entonces como le estaba diciendo el profesor, si las formas clínicas que tiene leishmaniosis, vamos a encontrar que es la cutánea, que es la forma clásica de nuestra parasitosis. Cuando yo estoy diciendo la forma clásica es la más común, doctores. Tenemos la mucosa, que también se le puede decir mucocutánea. ¿Por qué? Porque es una extensión de la cutánea, o podemos decir que es una metástasis de la cutánea. Y tenemos la visceral, que no es nada bueno que tenga nuestro paciente. ¿Está bien? Vamos a ver nosotros la visceral, que mi paciente se va complicando poquito a poquito, ¿sí? Y que tenemos que evaluar con algunos biomarcadores bioquímicos. Después existen otras formas clínicas que les voy a presentar, porque hay más también. Fíjense que, como le dije a ustedes, la leishmaniosis es una antropozoonosis. Significa que también tiene vectores dentro de su ciclo biológico. Tienen reservorios naturales, ¿sí? Que serían los animalitos, y vamos a ver nosotros que los reservorios se clasifican otra vez. Y entre los reservorios, entre el ciclo biológico, tenemos el vector biológico que tiene que estar presente sí o sí. El vector biológico también es una hembra, también que necesita sangre para poder colocar sus huevitos. O sea, el control de los vectores es vamos a decirle, es una estrategia o es una medida preventiva para poder controlar la leishmaniosis. Solo que no es la única. También, igual que Chagas, ¿sí? Existen niveles que se pueden mencionar, ¿verdad? Que son formas de prevenir la leishmaniosis, la primaria, la secundaria, la terciaria. Vamos a ir viendo nosotros ahora. Como le dije a ustedes, la leishmaniosis es una zoonosis, significa que existen animales que tienen al parásito en su interior, y estos reservorios son animalitos silvestres que no presentan ningún tipo de signos y síntomas de ese tipo de parasitosis, chicos. Cuando se habla de reservorios naturales, se habla, ¿verdad?, que son hospederos que normalmente van a tener a estos parásitos y no van a manifestar nada de este tipo de parasitosis. Normalmente son reservorios naturales. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque se puede clasificar los reservorios. Los reservorios se clasifican en primarios y secundarios. Los primarios son aquellos animalitos silvestres que no presentan ningún tipo de manifestación clínica. O sea, vos le vas a mirar y no van a evidenciar la leishmaniosis. Los secundarios, sí, los secundarios van a evidenciar. ¿Quién, por ejemplo, sería un reservorio secundario? El perro. El perro, hasta hoy en día, no se entiende de cuál es la causa, razón que vaya manifestando, ¿sí?, los signos y síntomas de la leishmaniosis, pero no es un buen reservorio. O sea, no es un buen reservorio nuestro querido perro. Por eso es que se habla mucho de que el perro con leishmaniosis, sí, es una forma también de controlar este tipo de parasitosis. Los reservorios, ¿qué es lo que van a contener? Van a tener una forma parasitaria llamada amastigoto. ¿Está bien? Hablamos de reservorios primarios, secundarios, hasta inclusive podemos mencionar también a quién. Podemos mencionar al ser humano. El ser humano también puede actuar como reservorio, ¿sí? Él también puede actuar, tampoco no es un buen reservorio, porque también va a manifestar los cuadros clínicos. Vamos a encontrar personas que no manifiestan, y es importante identificar también estas personas porque son personas que pueden actuar como una fuente de infección otra vez para los mosquitos. Y otra vez, vamos a la prueba de PPD. ¿Se acuerdan de la prueba de PPD? Sí, que es otra vez para evidenciar si estuvo en contacto o no. Entonces, los seres humanos, los hospederos como reservorios primarios y secundarios, son los que van a tener esta forma parasitaria, que serían los amastigotos. ¿Está bien? Y
Fíjense que son fuentes de infección ¿para quién? Para el vector. El vector en su interior, en el tubo digestivo, va a tener otra forma parasitaria que le voy a presentar a ustedes. Pero el ciclo es lo mismo que Chávez. Animal, vector, animal. Animal, vector, animal. O puede ser animal, vector, ser humano. ¿Está bien? O puede ser ser humano, vector, ser humano. Entonces puede suceder eso. ¿Existen otras formas de transmisión? Sí, pero no es tan frecuente. Siempre preguntan, ¿verdad?, en las clases de leishmaniosis, profe, ¿puede ser por contacto directo? Bueno, el contacto directo es muy raro, pero es una posibilidad. Cuando la persona llega a entrar en contacto con las lesiones ulcerativas de la leishmaniosis, sí, de una forma directa, y la persona también tiene que tener una puerta de entrada. Vamos a decirle que tiene que tener también una herida. Pero, ¿cuál ser humano, cuál individuo va a querer tocar una herida abierta de un animalito y teniendo una puerta de entrada también, verdad? Pero es una posibilidad, pero no es nada común, ¿verdad? Pero le digo nomás a ustedes que la transmisión más común y frecuente es mediante la presencia de ¿qué? Del vector biológico. ¿Está bien? Entonces, ¿cuáles son las formas parasitarias de leishmaniosis? La leishmaniosis es el hermanito del Trypanosoma cruzi. Se parecen mucho en el ciclo, en la reproducción que hace por fisión binaria, ¿sí? Y también, ¿verdad?, que durante su reproducción hay cambios morfológicos. Como nosotros vimos que el Trypanosoma cruzi tiene tricomastigoto, amastigoto y epimastigoto, ¿se acuerdan? Ahora también se habla de promastigoto y amastigoto. Cuidado para no confundir con Chagas, ¿está bien? Porque a veces los alumnos en el examen parcial confunden con Chagas, el ciclo biológico. Leishmania tiene solo dos formas parasitarias que vamos a estudiar: promastigoto y amastigoto. El promastigoto es lo que se encuentra en el tubo digestivo del vector. También es un promastigoto metacíclico. ¿Se acuerdan del metacíclico? ¿Sí? Y el amastigoto es lo que se encuentra en el hospedero, reservorio o el ser humano. ¿Qué significa? El ciclo es de esta forma: reservorio mastigoto, llega al tubo digestivo del vector en forma de amastigoto, se convierte en promastigoto. Se convierte en promastigoto, llega al hospedero en forma de promastigoto, que es la forma infectante, y se torna amastigoto. Acá vamos a tener un ciclo. Ahí, miren. La mosca se alimenta de sangre en el paso 1 e inyecta el estadio promastigoto en la piel. ¿Está bien? El promastigoto es una forma infectante ¿para quién? Para las células del sistema fagocítico mononuclear. ¿Quiénes son las células del fagocítico mononuclear? Macrófagos, un ejemplo. Células dendríticas también. ¿Por qué tenemos que recordar de eso? Recuerden que los macrófagos son células vigilantes, centinelas, que se encuentran distribuidos por distintas partes del cuerpo. Vamos a recordar un poco. Debajo de la barrera física, la piel, ¿hay macrófagos? Hay macrófagos vigilantes, centinelas. En el hígado, ¿hay macrófagos? Claro, que lleva otro nombre, las células de Cooper, ¿se acuerdan? Riñón, ¿hay macrófagos? También. ¿Macrófago hay en el vaso? Sí, pulpa blanca. ¿Macrófago hay en el ganglio linfático? Sí. En la macamígala, en el epitelio mucoso, en el epitelio intestinal, todos son zonas que van a estar presentes este tipo de células. Hasta inclusive en el sistema nervioso central, ¿comprenden? Entonces, chicos, ustedes tienen que saber que cuando es inyectado los promastigotos, ¿está bien?
en una zona donde estuvo picando la mosca en este caso, lo que va a inyectar es el promastigoto y los promastigotos van a ser fagocitados o él mismo estimula la fagocitosis si al macrófago o que le incorpore o que lo meta en el citoplasma. Entonces el promastigoto cuando llega a aparecer en el citoplasma, en esta vacuola, y que rompe otra vez la pared de esa vacuola, se va cambiando a la forma de amastigoto. ¿Qué es lo que pasa acá? Los promastigotos son fagocitados por los macrófagos. Los promastigotos se transforman en amastigotos dentro de los macrófagos. El amastigoto es una forma multiplicativa de las células de varios tejidos. Y otra vez, ¿qué es lo que va a suceder? La mosca se alimenta de sangre, ingiere los macrófagos infectados por amastigotos. ¿Bien? Estos amastigotos son ingeridos, ¿sí? Están dentro de los macrófagos, son ingeridos, se vuelven a transformar en promastigoto, ¿está bien? Se multiplica en el tubo digestivo del vector y otra vez ocurre el ciclo biológico. Simple y sencillo. Los promastigotos, forma infectante para el ser humano. Los amastigotos, forma infectante para quién? Para los vectores. Los amastigotos, ¿verdad? Fíjense que pueden presentarse, ¿verdad? Solo la piel, dependiendo de la cepa o la raza o la especie, puede llegar a diseminarse a otras zonas anatómicas. ¿Qué significa? Una cutánea puede pasar a la visceral o puede ser que la cutánea no se manifieste y pase directamente a la visceral. Y como dije usted, la visceral es la forma más grave de la leishmaniosis. ¿De acuerdo? Del vector para el humano. Del vector para el humano es el promastigoto. Y de humano para vector es el amastigoto. ¿Está bien? Então se inicia sempre com o amastigoto, né? Porque o vetor tem que ficar para reduzir o En el ser humano, del vector para el ser humano, el promastigoto. El promastigoto es lo que va a infectar al ser humano. ¿Está bien? Y el amastigoto es lo que va a infectar al vector. ¿Está bien? mas primeiro o último tem que ser infectado. Miren. Miren chicos, por favor. Figura 1. La figura 1 lo que ustedes están observando son los amastigotos, sí, libres. ¿Está bien? Figura 2. También nosotros estamos viendo los amastigotos libres, ya que pues, de donde se inició ya el macrófago. Y esta es una célula mononuclear con muchos amastigotos. ¿Está bien? Hay que atender mucho para no confundir con un hongo que se llama histoplasma capsulatum, que ustedes van a tener en la clase de la práctica. El histoplasma capsulatum también es un hongo sí, que ataca las células del sistema fagocítico mononuclear. Hay que atender un poquito. Después van a ver sí, la figura de este tipo de hongo. ¿Y este qué va a ser entonces? ¿Cómo se llama este? Promastigoto. Y estos son los amastigotos. ¿Está bien? Entonces, en el ser humano, ¿qué nosotros vamos a observar? ¿Promastigoto o amastigoto? Amastigoto. Si yo quiero ver el promastigoto, tengo que agarrar un vector y analizar. Miren. Ese sería los promastigotos con una tensión de. No es panótica, no. La tensión de Wright, sí que es de hematología. Acá, por ejemplo, figura 6, figura 7 son cultivos de promastigoto. Se puede hacer cultivo de parasitosis, de parásitos, pero no es una práctica que cualquier laboratorio van a hacer. Estos son con examen directo con solución salina. La misma cosa que el Trypanosoma cruzi. Ellos tienen, el promastigoto tiene la glucoproteína 63 y también tiene el lipopopoglicano. La glucoproteína 63 es una proteasa inactiva a esta proteína que nosotros ya estudiamos. C3b. ¿Quién es esta C3b? Sistema de complemento. ¿Se acuerdan que sería
el punto crítico o el punto en donde se unen las tres vías de activación del sistema complemento. ¿Se recuerdan? Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando la C3B se activa por la vía alternativa o se activa, por ejemplo, por la vía clásica o por la vía de las lectinas, miren chicos que la glucoproteína 63 es capaz de hacer lo siguiente: inactivar a la C3B. ¿Cómo lo inactiva? Lo cliva, lo corta en pedazos otra vez. Si lo va cortando en pedacitos, entonces otra vez no se activa la cascada del sistema complemento. Hipotéticamente que se activó, vamos a decirle que la C3B consiguió unirse con el factor B y luego otra vez con C3B se formó la C5 convertasa. O digamos que la C3B sí consiguió formar la 5 convertasa en la vía clásica, que sería la C4B, la C2A y la C3B. ¿Se recuerdan? Bueno, digamos que se cumplió. Se va formando el clivaje se va haciendo el clivaje de la C5, C5B. Pero ¿qué pasa acá, chicos? La C5B con la C6, C7, C8 y varias C9 no van a poder perforar la pared de nuestro parásito. ¿Por qué? Por este componente, el lipofosfolicano. Lipo, ácido graso, ¿se acuerdan? Unido por un grupo fosfato que está mirando para afuera con una cadena de azúcares. Esa cadena de azúcar va a ser larga, en donde nos va a permitir que el MAC, el complejo de ataque en membrana, vaya perforando la pared del parásito. Entonces no se van a formar esos poros, entonces nuestro parásito no acaba muriendo acá. Entonces, chicos, sí, estos son algunos factores de virulencia que tiene nuestro parásito, ¿verdad? Sí, sería Leishmania, que es muy parecido al Trypanosoma cruzi. ¿Está bien? Miren, acá por ejemplo, yo tengo al promastigoto, el hospedador vertebrado se inyecta cuando es picado por el vector. Los promastigotos penetran en macrófagos circulares y se transforman en amastigotos. El macrófago se rompe y los amastigotos penetran en nuevos macrófagos circulares o fijos. Los macrófagos circulares, doctores, son caballos de Troya. Estos macrófagos circulares pueden llegar a aparecer, por ejemplo, en otros sitios anatómicos. Puede llegar, por ejemplo, a aparecer en el hígado, puede llegar a aparecer en el vaso, puede llegar a aparecer en el ganglio, puede llegar a aparecer en el riñón, o puede llegar a aparecer, por ejemplo, en las mucosas. Por eso viene la mucocutánea. ¿Qué le dijo el profesor de la mucocutánea o de las mucosas? La mucosa o la forma mucocutánea es una forma metastásica de la cutánea. O sea, es una diseminación. La forma clásica es la cutánea, esa es la forma más común. Pero la mucocutánea es tipo una, no debería decir complicación, pero sería una extensión. Sería una extensión, sí, de la forma cutánea. Los reservorios pueden ser muchos tipos de animales silvestres, ¿sí? Miren que también recuerden que tenemos los perros, tenemos los gatos, tenemos los caballitos, tenemos los cerdos. Ellos también pueden ser portadores de este tipo de parásitos, aunque el perro va a manifestar los cuadros clínicos de la leishmaniasis. En el caso de los vectores, nosotros tenemos dos tipos de vectores que pueden actuar, ¿verdad?, en el ciclo biológico de la leishmaniasis. Pero aquí, chicos, la que a nosotros no importa sino que nos importa es la lutzomia o la lutzomía. Lutzomia es el género. Varias especies de lutzomia pueden actuar como vector biológico. El Phlebotomus nosotros no tenemos acá. ¿Está bien? O sea, ustedes tienen que aprender que lutzomia es el vector biológico que hay en América. El Phlebotomus es otro vector biológico que encontramos allá.
en otro mundo, en otro lugar, en el otro lado del mundo, ¿me entienden? Entonces tienen que aprenderse que esta es la que nosotros tenemos, ¿está bien? Por ahí sí que le pregunta a cualquier otro doctor, ¿verdad? ¿Cuál es el vector biológico de quién? De Leishman. En el caso, por ejemplo, de leishmaniosis, ¿sí? Miren chicos que se habla, ¿verdad?, de tipos de ciclo biológico. Se parece mucho a la arbovirosis también. Van a aprender ahora que existe se puede clasificar los ciclos, ¿sí? Dependiendo, ¿verdad?, de dónde ocurre. Por ejemplo, hay un tipo de ciclo que se le conoce como ciclo selvático. ¿El ciclo selvático en qué consiste? Reservorio, vector, reservorio. Reservorio, vector, reservorio. Donde el ser humano puede llegar a entrar en contacto. ¿Está bien? Otro. Rural. Rural es donde nosotros podemos ver que el ser humano puede entrar en contacto con los animales, sí, que están muy próximos a nosotros. O sea, animales que son de consumo humano. Por ejemplo, el cerdo, el ganado vacuno, el cordero, o cualquier animalito que nosotros, ¿verdad?, consumimos. El ciclo rural, ¿cómo es? Reservorio secundario, vector, reservorio secundario. Reservorio secundario, vector, reservorio secundario. O puede entrar el ser humano en este lugar, ¿entienden? El otro tipo de ciclo es el ciclo urbano. El ciclo urbano es lo que vemos, ¿verdad?, donde el reservorio se encuentra paseándose por aquí, pudiendo ser el perro o pudiendo ser también el propio ser humano, ¿comprenden? Puede ser, por ejemplo, perro, vector, humano, o puede ser perro, vector, perro, o puede ser humano, vector, humano. Estamos hablando de un ciclo urbano. Y el otro tipo de ciclo es el ciclo intradomiciliar. El ciclo intradomiciliar, ¿cómo es? Humano, vector, humano. Pero la diferencia es que estamos hablando de ¿dónde? De un hogar, de una casa, en donde varios integrantes de la familia pueden estar parasitados. Y no necesariamente todo tiene que manifestar los signos y los síntomas de la leishmaniosis. Entonces, doctores, ustedes tienen que saber que si un integrante de la familia, papá o mamá o abuelo o abuela o hijos, si presente la forma clínica, el cuadro clínico de leishmaniosis, yo tengo que saber si los otros integrantes de la familia son portadores también de la leishmaniosis. O sea, si mamá está grave y está en el hospital porque tiene la forma visceral, yo tengo que saber si papá y los hijos también no tienen, si es que no tienen al parásito. Se puede evidenciar por un tipo de test, sí, que es intradérmica, que sería la prueba del PPD. Pero en este caso, esta prueba de PPD lleva otro nombre. El nombre que lleva es la prueba de Montenegro. ¿Está bien? La prueba de Montenegro o la prueba de leishmanina. Así como la tuberculina, la tuberculosis. La prueba de leishmanina es la misma cosa, se coloca debajo de la piel y se lee 48 a 72 horas después. Si hay una inflamación, si hay una tumefacción, entonces este paciente tiene que ser tratado. ¿Está bien? Tiene que ser tratado, ¿por qué? Porque puede manifestar más adelante los cuadros de leishmaniosis. Bien. Entonces, Lutzonia, que es el vector de las Américas, son insectos cuya mayor actividad es el atardecer y durante la noche, aunque el clima y la temperatura influencian esta actividad. Los flebótomos hembras requieren sangre para su reproducción, es por ello que pican a humanos o animales, desde reptiles hasta mamíferos, aunque su hábito alimentario depende de las especies. Su ciclo de reproducción depende de la especie.
varía entre 30 a 60 días su vida, o sea, el tiempo que puede vivir. Y entre 30 a 60 días varían porque depende mucho, ¿verdad?, del clima. El clima colabora a que nuestros vectores vayan viviendo más. Cantidad de sustrato. Por esta razón el cambio climático está determinando cambios sustanciales en el tiempo de reproducción y también de su distribución. Ahora, como les dije, el género Leishmania pasó por mucha variación o por mucha clasificación y fue un tema muy discutido de cómo nosotros nos íbamos a organizar. ¿Por qué? Porque se podía ver que existían formas clínicas y estas formas clínicas se podía ver que distintas especies podían generar. Por ejemplo, una determinada especie puede desarrollar solo la forma cutánea, pero nunca desarrolló la forma visceral. ¿Por qué? Tal especie desarrolla la forma visceral, pero nunca desarrolló la forma cutánea o mucocutánea. ¿Pero por qué? O a veces había especies que desarrollaban la forma cutánea y la forma visceral. Entonces se preguntaron cuál es la causa, razón o cuál es el motivo. Entonces lo que ellos hicieron es un análisis bien profundo, como por ejemplo biológicos, inmunológicos, bioquímicos, distribución geográfica y aspectos clínicos de la infección humana para determinar o poder clasificar. En base a eso se fue clasificando si han hecho parásitos. Otro grupo de personas que aportó mucho a la clasificación fueron estos dos señores, Laiso y Schwab. En el año 1987 lo que ellos hicieron es subclasificar el género Leishmania. Lo que hicieron es que del género aparezcan otra vez subgéneros. ¿Está bien? Eso tienen que saber. ¿Por qué? Porque dependiendo de eso, que también nosotros vemos que pueden aparecer algunas formas clínicas. ¿Cuáles son los dos subgéneros? Tenemos Leishmania sensu stricto, que normalmente se le conoce como Leishmania leishmania, el género Leishmania, subgénero Leishmania. En vez de decir sensu stricto, es Leishmania leishmania. Después de ese subgénero aparecen ya las especies. El otro subgénero es la viania. La viania es otro subgénero que podemos encontrar dentro del grupo Leishmania y normalmente se le coloca como Leishmania, viania y después ya viene la especie. O a veces van a encontrar en la literatura doctores como Leishmania entre paréntesis L. Significa que es Leishmania leishmania. No hay necesidad de escribir todo el nombrecito, ¿está bien? Entonces, Leishmania entre paréntesis L. Si es viania, Leishmania entre paréntesis B corta, ¿está bien? Y ahí aparece la especie. Además de eso, la distribución de los subgéneros se podía ver, ¿verdad?, que algunos aparecían nada más en el viejo mundo y otro aparecía nada más en el nuevo mundo. Por ejemplo, el sensu stricto se encuentra distribuido por todo el mundo. Se encuentra en las Américas y en el continente europeo. Ahora, en el caso de viania, encontramos nada más acá, ¿sí?, en el nuevo mundo. Se podía ver sí que viania no se presentaba hacia el otro lado. Seguramente que el clima o vamos a decir el ambiente es un factor que determina su presencia en el lugar. Entonces, con el aporte que nosotros tuvimos, más con estos aportes, marcadores biológicos, inmunológicos, bioquímicos, distribución geográfica y aspectos clínicos de la infección humana, pudimos nosotros, ¿verdad?, llegar en acuerdo, ¿verdad?, o pudimos, ¿verdad?, determinar qué especie o qué grupo de Leishmania causa la forma clínica que cabe esperar. Entonces, cuando hay un caso de Leishmania, lo primero que tiene que
Bien. La morfología de las distintas especies del género Leishmania es muy similar y genéticamente tiene un alto nivel de polimorfismo. De allí que su taxonomía se basa en el uso de múltiples características, las más acertadas de las cuales son la evaluación de las isoenzimas, serían las simodermas, por anticuerpos monoclonales específicos, la hibridación de DNA del kinetoplasto, el comportamiento biológico de Leishmania, principalmente en el intestino del vector. Son todos determinantes que nos permitieron clasificar. ¿Bien? Miren, tenemos Velumundo, que sería hacia el otro lado. Fíjense que hay Leishmania, ¿vieron? La Viania. ¿Tenemos nosotros el viejo mundo? No. Ahora, en el nuevo mundo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos Leishmania y la Leishmania Viana. ¿Bien? Fíjense que, chicos, hay especies que son encontradas parasitando humanos en Brasil, nada más en Brasil. Hay especies que son exclusivamente de animales y hay especies que todavía están en discusión, que si es capaz de parasitar solo los animales o si es capaz de parasitar también al ser humano. A nosotros nos importa más quién, nos importa más las especies que son capaces de parasitar al ser humano. ¿Está bien? En este caso, por ejemplo, vamos a ver si aparece acá, ¿sí? Que es la brasiliensis. Acá. La brasiliensis es la más frecuente que vamos a encontrar, que está más distribuido, ¿sí? O aparece con mayor frecuencia. Después están otras especies que les voy a mencionar. Miren, viejo mundo, vector que sería el Phlebotomus, y miren los reservorios y la distribución. Nuevo mundo, miren, acá tenemos las especies, los vectores biológicos, los reservorios y la distribución geográfica. ¿Sí? Conclusión de la historia. Terminan su carrera de medicina, viajan luego otra vez a su país o van a un lugar en donde ustedes pensaban ya desde antes trabajar, y quiero saber qué es lo que tengo más, ¿sí? ¿Cuál es la especie que tengo más? Es agarrar los artículos científicos, buscar investigaciones que hablen sobre la región que yo estoy ahora y saber cuáles son las especies que puedo encontrar. Porque a veces las manifestaciones clínicas de la visceral me pueden hacer confundir con quién, con los casos de malaria. Por ejemplo, malaria había hepatomegalia, leishmania visceral también hay. ¿Hay esplenomegalia en la malaria? También. También en leishmania tenemos la esplenomegalia. ¿Están entendiendo? Pancitopenia, leucopenia, eritropenia, plaquetopenia. ¿Hay en los casos de malaria? También hay leishmania. ¿Están entendiendo? Entonces es muy importante saber si es que yo tengo casos de leishmaniosis y cuál es la frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia o cuál es el valor predictivo positivo? ¿Qué significa valor predictivo positivo? ¿Qué es lo que cabe esperar más? Si yo voy a encontrar más casos de paludismo o si voy a encontrar más casos de leishmaniosis. Entonces, como le dijo el profesor, hay 3 formas clínicas más comunes: cutánea, mucocutánea y la visceral. Después la cutánea se vuelve a dividir, doctor. Vamos a ver nosotros quiénes son. Miren, la Leishmania donovani. Quiero que miren conmigo. Las enfermedades o las formas clínicas que produce, tenemos la visceral, que también se le puede llamar como Kala-Azar. Se escribe Kala-Azar en WhatsApp, o ustedes le pueden leer como Kala-Azar. La donovani, si ustedes se observan, puede producir la mucocutánea, la cutánea y la dérmica.
La lérgica, que es una forma de la cutánea, que le voy a presentar dentro de un rato. ¿Bien? Infantum, que también se le puede llamar, se lleva hoy en día, ¿verdad? Se le puede decir también que es la chagaza. Visceral, y solo la visceral. Ellos lo que están haciendo mucho ruido, ¿verdad? ¿Pero dónde ellos están acá? Acá. Bueno. Trópica, miren, cutánea y visceral. Mayor, cutánea. Vamos a ver la entrópica, ¿verdad? Cutánea difusa, que le voy a explicar también, que es una forma de la cutánea. Y tenemos la mucocutánea, la mexicana, la brasiliense, mira la brasiliense, cutánea muco, cutánea. La peruviana, tenemos, no consigo leer, la colombensis, la venezolensis, la Lanzoni, amazonensis y otras especies. Fíjense que cada uno sí va a hacer que mi paciente vaya presentando una forma clínica determinada. ¿Está bien? Entonces, si ustedes tienen un caso de leishmaniosis cutánea, ustedes ven que ya es con una prueba directa, ¿sí? Que hay presencia de amastigoto en la lesión, el siguiente paso, doctores, ¿cuál es? Es pedir PCR. La reacción en cadena polimerasa. Pedís PCR, te viene una especie y vos mirás la lista y aparece que también se presenta la forma visceral. Opa, mi paciente puede desarrollar más adelante la forma visceral, que es la forma grave de la leishmaniosis. ¿Comprenden qué le estoy diciendo? Sí, o sea, la PCR tiene que meter en su chip, que es el elemento más importante, ¿verdad?, para poder hacer nuestro diagnóstico. Miren. Acá yo tengo la visceral. La visceral aparece los 5 signos de la Kala-Azar. Kala-Azar significa penta. ¿Está bien? Vamos a ver nosotros cuáles son los 5 signos de la visceral. La forma de la mucocutánea o la mucosa, que es una extensión de la cutánea. Normalmente aparece, doctores, cuando el mosquito llega a picar en el rostro. La hembra, el luxomia, sí, normalmente pica zonas de piel del cuerpo, las extremidades, los brazos, las piernas y el rostro. Bien. Entonces la mucocutánea, sí, normalmente aparece, ¿verdad?, porque el mosquito picó acá. Morir por la leishmaniosis cutánea, no creo. Tu paciente tiene que ser inmunocomprometido. Tu paciente tiene que ser un paciente con VIH con SIDA. Leishmaniosis y leishmania también entra dentro de la lista de los parásitos oportunistas. Hay estudios que se hacen, ¿verdad?, en pacientes con SIDA y leishmaniosis. Sí, así como tuberculosis con VIH, así como Chagas con VIH, así como toxoplasmosis con VIH. La mayoría de las investigaciones también con pacientes con VIH están hechas con leishmania. ¿Bien? ¿Por qué? Porque se puede observar que ellos presentan una manifestación más atípica, más fulminante, que significa más rápida. Más rápida. Entonces, vamos a ver nosotros, ¿verdad?, que los pacientes, si mueren es porque hubo una base, una comorbilidad, un factor de riesgo. Si es un paciente inmunocompetente, no estoy hablando de esto, si es un paciente inmunocompetente, morir es un poco difícil, pero ¿dónde está el problema? La discapacidad ya instalada en nuestro paciente. Porque si nosotros recordamos un poco de Chagas, ¿sí?, los niveles de estrategias preventivas eran 3. La primaria, que es la concientización de la comunidad, la educación sanitaria, esto se aplica también en leishmaniosis y doctores, ¿sí?, la concientización de la comunidad, la educación sanitaria, la educación, por ejemplo, de la presencia del vector, las consecuencias que pueden llegar a aparecer, por ejemplo, hablar con la comunidad, con la población. El segundo nivel, doctores, ¿cuál es? El segundo nivel consiste en prevenir
la discapacidad. Que si mi paciente le presenta el caso de leishmaniosis, así como Chagas, que a ustedes lo diagnostican, ustedes tratan de prevenir la instalación de la discapacidad. A diferencia de Chagas, leishmaniosis tiene cura. Bien, el tratamiento solo que es un poco largo, hay que seguir al paciente. El tratamiento no es de 1 mes, 2 meses o 3 meses, 6 meses, 8 meses, 12 meses. Depende mucho de la respuesta del paciente. Depende mucho también de la cena. Varía de un paciente a otro. Ahora, lo que se quiere también es tratar la discapacidad instalada. La discapacidad de caso de la leishmaniosis es la secuela que pueden dejar. Un ejemplo de la mucocutánea afecta, por ejemplo, el tabique nasal, las fosas nasales. Puede llegar a desaparecer la nariz. Puede afectar el ojo, dejando al paciente ciego. También puede afectar, por ejemplo, de la mucocutánea, puede llegar a afectar las cuerdas vocales. Puede llegar a afectar el aparato respiratorio. Entonces, lo que nosotros queremos es tratar de evitar esa discapacidad, tratar la discapacidad. ¿Entiendes? Entonces, lo ideal es lo siguiente: prevenir y no dejar que nuestro paciente llegue a estas formas. ¿Por qué? Porque ya va a ser una persona con una discapacidad que va a tener que, vamos a decirle, ver alguna forma de desarrollarse en la sociedad, que es un poco difícil, ¿verdad? Porque no tiene, el que es discapacitado o capacidad diferente, tiene mucha dificultad hoy en día. Está difícil hoy. La cutánea. La cutánea vos tenés la ulcerada, que sería la forma clásica. Ojo, la cutánea también se le puede llamar la forma tegumentaria. Sí, eso no se olvida. La ulcerada, la diseminada, ¿sí? La difusa, que le voy a explicar a ustedes, y la forma atípica. La forma atípica es una forma tegumentaria muy poco común, que es producida por el infanto. En este caso, las lesiones cutáneas no van a ser lesiones ulceradas y van a ser pocas lesiones que van a aparecer. Estas lesiones pueden ser en forma de eczema. Eczema sería lesiones cutáneas, por ejemplo, como una mancha roja, seca, ¿está bien? Que no es una forma grave, ¿verdad? Puede llegar a aparecer en forma de exipelatoide, lupoide, verrucosas o anulares. Chicos, yo creo que son los números que están pasando. Sí, pero son ellos los que están pasando. Entonces ustedes tienen acá, doctores, fíjense que no todos manejan esto. Esta es una forma muy rara. Al menos puede ser que el profesor, no sé, de dermatología o cualquier otro docente no lo conozca, pero ustedes ya saben que existe esto. Tampoco nos vayan a diagnosticar así nada más, ¿está bien? Pero es poco común esto. Ulcerada, que es la zona donde picó el mosquito. Diseminada, difusa, que le voy a explicar, y tenemos la forma atípica, donde son lesiones no ulceradas, son POMS, que normalmente aparece en el antebrazo, ¿está bien?
y puede aparecer también, o sea, del lado derecho normalmente. Y pueden tener aspectos distintos, sematoides, verrucosas, anulares, ericipeloides o también lupoides. Vamos por el primero, vamos por el más grave, visceral. La visceral, que es también conocida como la Kala-Azar, es una enfermedad que compromete el sistema fagocítico mononuclear, por lo que afecta de manera preferente el vaso, que el vaso tiene la pulpa blanca, ¿se recuerda? Hígado, por las células de Kupffer, la médula ósea, que también se encuentra en el sistema fagocítico mononuclear, que tiene que anotar acá, que pueden producir una aplasia medular. ¿Qué es una aplasia medular? La aplasia medular es una reducción de la médula. Disminuye la médula o las células pluripotenciales o células madre. Se ven reducidas por la parasitosis. Los amastigotos están ahí, se están multiplicando y están lisando las células y están parasitando más. Por eso el paciente va manifestando una pancitopenia. ¿Qué era una pancitopenia, doctores? Afectan las 3 líneas sanguíneas, ¿sí? Están disminuyendo de concentración. Eritropenia, leucopenia y también la plaquetopenia. ¿Está bien? Entonces ustedes lo que van a hacer es una punción de la médula y al extraer la médula, ¿dónde está la médula? No hay, está reducido. Esto porque hay muchos parásitos. Entonces la médula, en el caso de, atiendan bien, visceral, en el caso de la médula, es la muestra ideal para hacer el diagnóstico de una leishmaniosis visceral. Es un método un poco invasivo, sí, pero es un elemento muy importante para nosotros para llegar a nuestro diagnóstico. También está el ganglio linfático, que puede ser distintos, que estén afectados. El vaso, por lo general, está aumentado de tamaño. Se habla de una esplenomegalia. Es nodular, en los casos crónicos ya hay fibrosis, la fibrosis por una inflamación crónica. El hígado aumenta de tamaño por una infiltración linfomonocitaria en el espacio corto. Hay muchas células llegando, aquí se está instalando y está apareciendo una hepatomegalia. Médula ósea, amastigoto intracelular, hay una depresión de la serie roja, blanca. Los ganglios mesentéricos son los más comprometidos y otros órganos ricos en sistema fagocítico mononuclear pueden estar afectados. Pulmones, riñones y en caso avanzado, severo, todos los órganos están comprometidos. ¿Bien? Depende mucho de la inmunosupresión de nuestro paciente. Las personas que se infectan por cualquiera de los parásitos que causa Kala-Azar en la área endémica pasan por 3 fases. Estadio asintomático, subclínico y estadio clínico. Los pacientes asintomáticos, que son del 80-88%, son pacientes que residen en lugares donde hay muchos casos de leishmaniosis. Brasil, por ejemplo. Brasil, que tiene una extensión demográfica muy grande. Entonces, ¿qué pasa? En Brasil, debido al tamaño, ¿sí? El tamaño que tiene la mayoría de las parasitosis. Entonces se puede ver que aquellas personas que residen ahí, que entran en contacto varias veces con la leishmania, así como la malaria, van a actuar como portadores asintomáticos y pueden ser una fuente de infección para los vectores otrales. ¿Comprenden? Otros pueden llegar a presentar solo un estadio subclínico, con frecuencia que varía de 2 a 19% de los pacientes afectados. Y el estadio clínico, que es una minoría, entre 1,1 y 1,3%. Son muy pocos los pacientes que van a presentar los casos de leishmaniosis. Uy. Solo puede presentar uno de los 3. ¿Está bien? ¿Está todo bien hasta acá?
¿Sí? Miren, chicos, los pacientes que van desarrollando la forma clínica, vamos a decir, de la leishmaniosis visceral, ¿sí? clínica, tipo que va a presentar todos los cuadros, van pasando por 3 estadios: la fase aguda, la forma crónica y el periodo final. Acá un punto muy importante: los pacientes con la fase aguda, la fase inicial de la enfermedad, van a presentar fiebre moderada dinámica, que significa la presión baja, pérdida de peso, hepatosplenomegalia y signos moderados de sangrado. En laboratorio se va a evidenciar una anemia moderada, usualmente normocrómica y normocítica. ¿Qué es normocrómica, gente? Normocrómica. Esa es normocítica. Coloración normal. Leve trombocitopenia. Moderada hipergamaglobulinemia. Yo no sé si la profeta Maya habla de esto o no, pero vamos a ver si es que nos colocamos un trabajito, un caso clínico en la práctica con electroforesis. Las proteínas pues se clasifican. Las proteínas que van circulando por los vasos. Tenemos la albúmina, que es la más importante, transportadora. Pero existen algo que se llama la alfa, la beta y las gamma. ¿Está bien? Una proteína gamma ustedes ya conocen. ¿Cuál es? Los anticuerpos. Pero la gamma, la estructura gamma, no solo se presenta en los anticuerpos. Hay otras proteínas también de la fase aguda que tienen esa estructura. Entonces, normalmente la hipergamaglobulinemia se puede hacer mediante una técnica de electroforesis. Se van presentando en forma de picos. Esos picos hablan de las concentraciones de proteínas que fluyen por los vasos sanguíneos. En el caso de la leishmaniosis, se puede observar que existe una hipergamaglobulinemia. ¿Qué significa? El pico no es normal, el pico está más elevado de lo que tiene que ser. Dentro de la gamaglobulinemia aparecen proteínas de la fase aguda, que las compañeras acá había presentado una vez para nosotros. No sé si ustedes se recuerdan que había la aptoglobina, la ceruloplasmina, la proteína C reactiva. ¿Se acuerdan más o menos de eso? Exactamente. Son proteínas que tienen en esta estructura. La hipergamma, sí, una estructura gamma. Entonces se puede observar una moderada hipergamaglobulinemia, altos títulos de anticuerpos, y el examen de la médula ósea usualmente es positivo. Y en cambio, la prueba de leishmanina se torna negativa. Atiendan bien esta parte. La prueba de leishmanina o la prueba de Montenegro no solo me sirve para poder evidenciar a un paciente asintomático, me permite también hacer lo siguiente: hacer un control de la evolución de mi paciente, saber cómo va evolucionando. Si el paciente presentó por primera vez un resultado positivo por Montenegro y va presentando los signos de la forma visceral, en una segunda prueba, si yo llego a realizar a mi paciente, en una segunda prueba, ¿qué es lo que va a pasar? En una segunda prueba voy a ver que el resultado de Montenegro se fue negativizando. El tamaño de la tumefacción de la zona donde inoculé la leishmanina no va a ser el mismo tamaño que yo he obtenido anteriormente. Le voy a dar un ejemplo. En el primero apareció, no sé, estoy inventando, 8. Pero en el segundo me aparecen 3. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué se va negativizando? Recuerden, médula ósea, ¿qué es lo que hay? Células pluripotenciales. Ocurre un proceso que se llama hematopoiesis. ¿Se acuerdan? Y se van reduciendo los números de linfocitos.
no va a haber suficientes linfocitos para poder generar una respuesta de hipersensibilidad tardía. Recuerde que la hipersensibilidad tipo 4 está mediada por células. Entonces lo que está pasando es una depresión, una reducción de las células que te puede generar un resultado positivo. O para que ustedes me entiendan, no hay macrófago. No está habiendo macrófago para generar, para dar un resultado PPD positivo. Por eso que la prueba de Montenegro se va negativizando. ¿Están entendiendo hasta acá? Entonces mi paciente, ¿qué es lo que va a suceder con él? Está quedando más grave para nosotros. Si se está agravando, entonces yo tengo que manejar esta parte. Yo tengo que saber que esto es una ayuda a hacer un control. Digamos que yo no estoy consiguiendo controlar. El paciente de ustedes está evolucionando de mal a peor. Acá, por ejemplo, el cuadro clínico se desarrolla plenamente. Los síntomas, signos y hallazgos laboratoriales son similares a la fase 1. La fiebre ya puede alcanzar de 40 a 41 grados centígrados. Diferentes patrones: continua, ondulante y remitente, que se puede confundir con el dengue. Severa dinamia, visceromegalia muy acentuada, que significa aumento más de tamaño. Los sangrados ya son frecuentes y los hallazgos laboratorios ya descritos, se agrega ahora una neutropenia. Acá la prueba de Montenegro ya es totalmente negativa. ¿Está bien? Ya no hay un resultado positivo, ¿verdad?, de Montenegro. Entonces acá vamos viendo ya que no hay células. El paciente se va agravando. Los pacientes ya se van tornando caquéticos. ¿Qué significa caquéticos? Reducción de qué? De la masa muscular. Muy bien. Con fiebre alta, constante, severa dinamia, esplenomegalia masiva, ascitis, líquido acítico acumulado en la cavidad peritoneal, ictericia y frecuentes manifestaciones de hemorragias. Acá ya se describen los 5 signos clásicos, conocidos como el PENTA, que sería el Calazar: fiebre, caquexia, esplenomegalia marcada, pancitopenia y una hipergamaglobulinemia. ¿Está bien? Acá ya el paciente ya está en un estadio muy grave. Los perfiles laboratoriales. Miren, factores de riesgo laboratorio del mal pronóstico son hemoglobina menor a 7 gramos por decilitro. Está mal, ¿verdad? Leucocito menor a 1000, plaqueta menor a 50.000, creatinina 2 veces los valores normales y un incremento de la transaminasa de 5 veces. GOT, GPT, gamma GT es tanto elevado, hay que multiplicar por 5. Entonces acá nosotros estamos viendo que nuestro paciente sí está entrando en estado crítico. ¿Está bien? También pueden ir apareciendo reactivaciones o infecciones interrecurrentes. Por ejemplo, tuberculosis. Justo el paciente de ustedes tenía un granuloma pulmonar. Para complicar otra vez. Puede llegar a manifestar ahora, por ejemplo, una leishmaniosis con una tuberculosis diseminada. Va a empeorar. Neumonía. Puede ser un paciente que va desarrollando un cuadro de neumonía por aspiración de la microbiota, llegar a aparecer en el aparato respiratorio inferior. Disentería. Justo era un paciente con una Escherichia coli, sí, muy virulenta, que se encontraba colonizando y ahora empezó a manifestarse. ¿Está bien? Puede ser por el Clostridium difficile, perfringens, ¿se recuerda? Puede ser que vaya apareciendo ahora un predominio de la gram positiva. Sarampión, que también a veces sarampión puede quedar de una forma latente en el sistema nervioso. Y cosas que pueden agravar el proceso y llevar a la muerte de tu paciente. ¿Está bien? Son algunas enfermedades oportunistas que pueden aparecer en nuestro paciente. Digamos que ustedes fueron buenos médicos, ¿sí?, y consiguieron controlar el caso.
Entonces, para saber si mi paciente está teniendo una evolución favorable, continúo probando la prueba de Montenegro. Si se negativizó la prueba y mi paciente está mejorando, la prueba de Montenegro, ¿qué es lo que va a pasar con la prueba de Montenegro si es que el paciente está mejorando? Exactamente, se va tornando otra vez positivo. ¿Por qué? Porque está habiendo células que van a ir respondiendo a la prueba de la leishmanina. Va apareciendo otra vez las sustancias proinflamatorias. ¿Se recuerdan? Entonces el paciente de usted está evolucionando, está teniendo un buen pronóstico. Puede suceder eso. Si es que nosotros podemos, fuimos llevando, ¿verdad?, un caso, lo más pronto posible, todos los tratamientos que tenemos. Pero hoy en día, por más con la terapia revolucionaria, o por más que tengamos todos los elementos necesarios para poder tratar y curar a nuestro paciente, esto no nos asegura a nosotros que el paciente va a salir de esto. Porque como dije, la forma visceral es la forma más grave. ¿Está bien? No es una forma muy común, no es una forma muy frecuente, pero sí la hay. No sé si ustedes llegaron a escuchar que un alumno de una institución llegó a presentar una forma visceral. No de otra universidad. ¿No llegaron a escuchar de eso? No, hace poco sí se diagnosticó con una forma de visceral, que estuvo muy grave, no sé qué pasó, ¿verdad? No seguí el caso. Y le menciono nada más esto es porque sí hay casos de la forma visceral. Paraguay también tiene casos de leishmaniasis, solo que nosotros tenemos con mayor frecuencia la forma cutánea, pero sí hay la visceral. ¿Está bueno? ¿Qué hora es? ¿Qué hora? 9:30. Bueno, y vamos a hacer eso de 20 minutos, ¿le parece? Sí, tomen café y vuelvan y voy a empezar con la documentaria que no es tan difícil también. Sí, no, porque diciendo besteira, mamá. Esta gente que tiene una mente sucia, ¿verdad? Sí. Lleva todo por el otro lado, ¿verdad? Vamos. Vamos. La tegumentaria. La tegumentaria es lo mismo que la cutánea, mucocutánea o también las otras formas clínicas de la cutánea. La leishmaniosis tegumentaria en las Américas se le conoce con distintas denominaciones. Por ejemplo, tenemos, ¿verdad?, lo que es del chiclero, que no está escrito acá. Hay una forma que ustedes van a encontrar escrita en la literatura, por ejemplo, que es la enfermedad de los chicleros. Cuando escuchan la enfermedad de los chicleros, de chicleche, ¿sí?, de los chicleros, es porque fue descubierta por primera vez en aquellas personas o aquellas personas que trabajaban en lugares en donde hay mucha vegetación. Por el tipo de trabajo que tenían, que era caza o la tala de madera, ¿sí?, lo que ellos presentaban, ¿verdad?, era algunas lesiones mucocutáneas por el simple hecho de consumir alguna fruta o alguna cosa, ¿verdad?, que esté contaminado con estos vectores. Y llegaron a presentar, ¿verdad?, la forma mucocutánea. Ahora, ¿cuáles son las formas clínicas de la tegumentaria? Miren, la cutánea, ¿se acuerdan? Que puede ser después a la mucocutánea. Tenemos la difusa, que le voy a explicar, doctores. ¿Sí? Vamos a ver nosotros la difusa y vamos a tener que recordar un poco de inmuno. Y la forma atípica, que les expliqué a ustedes, que es una forma poco común, ¿sí?, que se puede confundir con otras enfermedades infecciosas. Es poco común esto, pero vamos a ver ustedes las lesiones. Miren, para entender la cutánea con la forma difusa, que sería de un extremo a otro extremo. Para entender la difusa con la cutánea, tenemos que entender esto. La forma cutánea es el polo hiperérgico, es la forma clásica. Si ustedes observan la forma cutánea, mucocutánea, que es hiperérgica, en donde aparecen las lesiones,
¿sí? Las lesiones, chicos, las lesiones clásicas de la leishmaniasis cutánea. Las lesiones clásicas que nosotros vemos acá son lesiones ulcerativas o vamos a decirle degenerativas. Está destruyendo tejido. Destruye los tejidos, la piel, destruye todo. Los pacientes con la forma cutánea o mucocutánea, que es el polo erecto, son personas que van a tener una respuesta inmune mediada más por este tipo de célula. ¿Quién era esta célula, chicos? De Helper. ¿Qué tipo de célula? Era un linfocito. Esta célula, si ustedes recuerdan, era una célula que entraba en contacto con los macrófagos cuando presentaban se me fue el nombre, el complejo tipo 2, ¿verdad? Y donde el linfocito de Helper 1 le señalizaba al macrófago a digerir y a producir más sustancias antimicrobianas. Es una respuesta celular, doctores. Entonces, al haber abundante respuesta celular mediada por The Helper 1, vamos a decirle que la respuesta sería más degenerativa, más destructiva, más tóxica para el cuerpo humano. Tóxica para el parásito, pero tóxica también para el hospedero, generando este tipo de lesiones. Estas lesiones que ustedes están viendo acá. La forma cutánea o la forma mucocutánea o mucosa. ¿Está bien? Vamos a mirar la figura que viene. Miren. De Helper 1, señalando al macrófago, activando al macrófago a producir más sustancias antimicrobianas, sustancias reactivas de oxígeno o otras sustancias que van a ir destruyendo más a los parásitos. Acá, por ejemplo, vean que en el citoplasma de esta célula, porque se supone que sea una célula, fueron eliminadas. Comparen un poco esta célula con esta célula. En la segunda imagen, continúa apareciendo parásito. Miren la imagen esta. Y en el citoplasma ya casi no tiene, porque es una célula tóxica. Va eliminando, ¿sí? Acá de arriba no. ¿Sí? Fue eliminando los parásitos del citoplasma. ¿Por qué? Porque el macrófago va a ser un macrófago tóxico. Sería un macrófago clásico, si ustedes recuerdan. Causando destrucción, sí, vamos a decir, causando mucho daño al parásito y causando mucho daño al hospedero. En este caso hablamos, ¿verdad?, de poca carga parasitaria. No se olviden de eso. Poca carga parasitaria. No tem mucho parásito. ¿Está bom? No hay mucho parásito, entonces es poco probable que mi paciente se vaya complicando. Capaz que no se complique, pero la cicatrización o la discapacidad, como ya le mencioné antes del receso, ya se instala. Esa destrucción ya está instalada y vamos a decirle que es un poco difícil reponer o recuperar algo que ya está muy dañado. Le doy un ejemplo. Cuerdas vocales. Las cuerdas vocales, ¿nosotros podemos volver a reconstruir una cuerda vocal? No. Un ojo que está muy dañado, ¿podemos otra vez reconstruir un ojo? Vamos a pensar, no, ¿verdad? Entonces esa discapacidad instalada, que es la que no se puede más evitar. Lo que tenemos que es evitar que llegue a ese punto. Y la discapacidad instalada no solo es por el parásito, sino también por el tipo de respuesta que tiene nuestro paciente. ¿Hasta ahora está todo bien? ¿Sí? Volvemos a la imagen anterior. Miren. El otro polo, que corresponde al polo de la difusa. ¿Está bien? La difusa, quiero que ustedes miren. Enfermedad cutánea difusa. O la enfermedad cutánea diseminada. ¿Se acuerdan de la diseminada que le dije a ustedes que aparecen las lesiones en distintas partes del cuerpo? Bueno, vamos a recordar un poco de estas lesiones. Son granulomas subcutáneos. Recuerden lo que es el granuloma. El granuloma es una forma de aislar al enemigo. Lo que queremos es aislar al enemigo y no dejar que se vaya diseminando. ¿Se recuerdan? Perfecto.
Es lo que nosotros estudiamos también en la tuberculosis. Recuerden que existe algo que se llama tuberculosis. No tuberculosis, perdón. Sí, la tuberculosis granuloma y la lepra también. Pero en realidad la comparación era por la lepra. Recuerden que hay la lepra tuberculoide y la lepra lepromatosa. ¿Se acuerdan? Y que una de las formas clínicas de la lepra había granuloma. La misma cosa con la leishmania. Aquí ustedes están viendo qué cosa están viendo, ¿sí? Sería, ¿verdad?, una leishmaniosis con granuloma. Sería como la lepra lepromatosa, en donde se aparecían los granulomas, ¿se recuerdan? Y este sería un tipo parecido a la lepra tuberculoide, que había muchas sustancias antimicrobianas que hacían, ¿verdad?, que se vayan acortando los dedos. ¿Se acuerdan de eso? Que hay destrucción de los nervios, había destrucción ósea, acortamiento, toda esa complicación por una respuesta crónica. Entonces, acá lo que nosotros estamos observando, la formación de granulomas subcutáneos, en donde lo que van a hacer es aislar el parásito, pero no destruirlo. La falta de destrucción de estos parásitos, vamos a ver que se va acumulando, haciendo que mi paciente sea muy infectante, pudiendo transmitir fácilmente a los vectores, o también pudiendo fácilmente complicarse más adelante, a la que justo un parásito se escapa de un granuloma y llega a aparecer en las vísceras, y se van transformando ya de una forma cutánea a una forma visceral, que sería la calazar. ¿Está bien? Miren, acá por ejemplo, T helper 2, activando el linfocito B a una célula plasmática, ¿a qué? A producir anticuerpo. 3, secretando sustancias antiinflamatorias, donde vamos a encontrar que va a haber células, abundantes células doctores, con muchos parásitos que van a ser encapsuladas mediante los granulomas. Aquí nosotros estamos hablando de posiblemente una diseminación parasitaria más adelante. Lo que es diferente allá de arriba. Allá de arriba, por ejemplo, no hay muchos parásitos, pero sí va a haber secuelas o va a haber mucha degeneración en el tejido de nuestro hospedero. Pero en este caso vamos a hablar que hay bastante granuloma en nuestros pacientes. Miren. Enfermedad cutánea difusa, enfermedad cutánea diseminada. Entonces existen dos polos. El polo enérgico, que sería por los antígenos que fueron presentando, haciendo que el linfocito se vaya hacia el helper 2. El polo hiperérgico, dependiendo del tipo de antígeno que se presentó, haciendo que se vaya mediando por hacia el helper 1. Entonces podemos ver, ¿verdad?, que el sistema inmunológico puede llegar a caminar o puede llegar a tomar cualquiera de los dos destinos. O va hacia un extremo o va hacia otro extremo. Eso depende mucho de la genética del sistema inmunológico. Depende mucho de cómo responde el sistema inmune de nuestro paciente, que podemos encontrar el uno o lo otro. ¿Está todo bien hasta acá? Sí. Entonces, se fala que de H2 ele vai ser mais provável levar uma leishmaniose visceral. Claro, o tener mayor probabilidad que el paciente vaya llegando, ¿verdad?, a transformarse en una forma visceral. Pero hay un punto que también tenemos que tener en cuenta: el tipo de especie que tiene el paciente. Porque no podés mirar o no podemos hablar solo sobre el sistema inmune. Vos también tenés que tener en cuenta la especie que tiene tu paciente. Siempre mirando las dos caras de la moneda: tu paciente y la especie de leishmania. ¿Está bien? Bien. Esta es la forma más clásica. Por más que se presenta la difusa, doctores, por más que está presente la difusa, chicos, la difusa es poco común. No es tan frecuente encontrar. La forma clásica más común es la cutánea. ¿Está bien? La lesión ulcerativa que se va presentando en la extremidad de nuestro paciente, en la zona donde fue picando o donde se inoculó el parásito, donde el Noxomia vino y picó y llegó a inocular
En este punto es donde va a haber abundante histiocitos. ¿Se acuerdan de histiocitos? Son células fagocíticas de tejido conjuntivo. Va a haber células dendríticas, va a haber macrófagos, va a haber diferentes tipos de células causando daño aquí en el parásito y además también causando mucho daño en este tejido. Describir las lesiones ulcerativas es una pregunta de examen parcial, final también, y es pregunta de reválida, para que te sepan. ¿Sí? En el examen reválida cayó este tipo de enunciado cuando me mostraron. ¿Cómo se describe la lesión? O sea, así como yo le digo a usted, tiene que describirla. Bordes elevados de color violáceo o rosado, edematosos. ¿Sí? Bordes elevados, violáceos, o pueden colocar edematosos, de edema, ¿no? Con un centro plano, granuloso, con un centro plano, granuloso y con exudado ceroso. Y con exudado ceroso. Y agregan ahí indoloro. Indoloro, no tiene dolor en el paciente. ¿Está bien? Es de evolución crónica, chicos. Esto va apareciendo después de 4 semanas. Tu paciente va apareciendo con esta úlcera ya con 4 semanas de evolución. Normalmente son únicas, pero así también puede ser múltiples. Puede ser múltiples y si hay varios tipos de úlceras se pueden juntar. Se puede configurar, o sea, se puede juntar, se puede fusionar, se puede agrandar y además también, chicos, puede haber adenopatías. Puede aparecer ganglios linfáticos aumentados de tamaño. ¿Está bien? Estas lesiones ulcerativas son las que se presentan en la extremidad, en los brazos, las piernas o en el rostro, que se van a ir diseminando después al epitelio mucoso de la cavidad oral o las fosas nasales, en donde se puede ir extendiendo, chicos. ¿Está bien? Ahora, esto se puede tratar. El tratamiento es con anfotericina liposomal y vamos a ver nosotros cómo va a quedar ahora. Miren. ¿Vieron? Este, por ejemplo, ya es una úlcera curada, ya se va cicatrizando. Pero ¿qué pasa? Vamos a decirle que, no sé, en el brazo o la pierna, anda que pasa. Pero ¿qué pasaría si llega a aparecer en el rostro? ¿Verdad que sí? Vamos a mirar ahora. Ahí, ¿vieron? Ahí, por ejemplo, ustedes están viendo la forma mucocutánea. La fotografía anterior es nada más la otra, es la cutánea, ¿está bien? Ahora miren la mucocutánea. ¿Vieron? Ahí, por ejemplo, ¿qué pasa? Es una respuesta exacerbada de nuestro sistema inmunológico. Acá nosotros estamos viendo que hubo mucha degeneración de tejido. Esto se puede ir extendiendo hasta la faringe, laringe, hasta inclusive puede llegar al aparato respiratorio. Y tu paciente se puede ir complicando, puede tener oligofagia, va a tener mucho dolor para deglutir, también va a pasar por una desnutrición, una caquexa, disminución de peso, una anemia, o puede tener también una neumonía por aspiración. Miren el ojo, acá, ¿está bien? Y lo que pasa es, ¿sabes lo que pasa? Es indoloro. Entonces, el paciente, al no sentir dolor, no consulta. Entonces, siempre va apareciendo ya en casos muy extremos. Es tipo como el pie diabético. El paciente con diabetes empieza con herida. Y mientras no crece, no consulta. Entonces va aumentando y te llega un punto, ¿verdad? Que vos venís y te preguntas, ¿verdad? ¿Cómo pudo haber llegado? Entonces
acá sería la derecha, sería. Vieron que acá a la derecha ya no hay fosa nasal, ¿verdad? Bueno, y esta es la discapacidad que le estoy diciendo a ustedes, que se instala. ¿Está bien? Miren el ojo. Acá cómo quedó. ¿Vieron? Entonces, esto es lo que le dije a ustedes, la discapacidad instalada. Discapacidad no es solo dificultad para caminar, dificultad para mover los brazos, sino se habla de alguna alteración de las funciones normales, ¿verdad?, del cuerpo humano. Por ejemplo, la alteración cardíaca, en caso de Chagas, los trastornos neurológicos que pueden generar la toxoplasmosis, por ejemplo, el recién nacido, que sería el retraso mental, la falta de audición. O sea, esas son algunas discapacidades que nosotros deberíamos prevenir. Mucocutáneo, miren. Todo esto son lesiones ulcerativas. ¿También? Esas son las lesiones, ¿verdad?, que pueden presentarse en la cavidad oral de nuestro paciente. Y eso es lo que se puede complicar después. ¿Sí? ¿Está todo bien hasta acá? Sí. Chicos, acá también queda una cicatriz. Va a haber una fibrosis, una cicatrización, donde esa cicatrización también puede ser perjudicial para el paciente. Entonces, miren acá. Leishmaniosis tegumentaria americana, cutánea, mucosa y cutánea difusa. ¿Se acuerdan? La típica que muestro después. La cutánea, miren, brasiliense, amazonense y guyanense. En la cutánea tenemos parásitos, macrófagos. ¿Hay una respuesta celular? Sí. ¿Hay muchos anticuerpos? No, porque hay más abundante respuesta celular en la inmunidad celular que inmunidad humoral. Hay abundante interferón gamma y otros tipos de citocinas. Ahora miren, la cutánea de la forma mucosa. Yo, profesor Carlos, puedo presentar la forma cutánea y ustedes me hacen una PCR y encuentran que es la brasiliense. Entonces ustedes tienen que pensar de la siguiente forma. Si el doctor Carlos tiene una forma cutánea, si no lo trato, el profesor Carlos va a presentar la forma mucocutánea más grande. ¿Están entendiendo? Entonces miren, en la mucocutánea tenemos pocos parásitos, pocos macrófagos. ¿Y qué tenemos más? Respuesta celular, inmunidad celular. Es bueno por una parte, malo por otra parte. Bueno, ¿por qué? ¿Qué pasó con los parásitos acá en comparación con la cutánea? Fueron destruidos. Pero ¿qué dijimos nosotros si hay una respuesta celular enérgica, hiperérgica? Causa más daño, causa más degeneración. Hay más anticuerpos, hay abundante interferón gamma, porque al haber 4 cruces en respuesta celular significa que va a haber mucho interferón gamma y también va a haber citocinas. ¿Está bien? ¿Está todo bien hasta acá? ¿Sí? Digamos que ustedes me diagnosticaron con una forma de leishmaniosis inicial, no ulcerativa todavía. Y ustedes hicieron una PCR y se encontró que es la amazonensis. En la amazonensis ustedes tienen que pensar de la siguiente forma. Opa, amazonensis tiene el doctor. Entonces posiblemente va a desarrollar una forma cutánea difusa. Y recuerden, difusa. Hay destrucción de parásito. Hay más parásito. ¿Por qué? No hay respuesta celular. ¿Están entendiendo? No hay una respuesta celular eficiente. Hay abundante parásito. Hay abundante macrófago formando ¿qué? Granulomas. ¿Se acuerdan? Abundante anticuerpos. Sí hay abundante anticuerpos secretándose, ¿verdad?, para neutralizar a los parásitos. Solo que estos parásitos van a estar protegidos. ¿Por qué? Por los macrófagos que van formando granuloma. ¿Está bien? ¿Hay interferón gamma? Sí, no hay respuesta celular, no hay interferón gamma. ¿Hay abundante interleucina 10? Sí, porque son citocinas inmunosupresoras. ¿Está bien? ¿Está todo bien hasta acá? ¿Sí? Miren.
diferencia de la enfermedad de leishmaniosis, en el viejo mundo, la visceral, nosotros tenemos, ¿verdad? Sí, leishmania donovani, leishmania infantum, la leishmaniosis cutánea, normalmente en el viejo mundo es producido por la mayor, la trópica y la etiópica. La cutánea difusa normalmente está causada, ¿verdad?, por la etiópica, mientras que en el nuevo mundo la visceral es más por infantum, la leishmaniosis cutánea, infantum, mexicana, pífano, ¿verdad?, que no es tan común, y la amazonense. La leishmania difusa cutánea, este es el subgénero leishmania, chicos, mexicana y amazonense. Ahora vamos por la diarrea. La cutánea, que es la más común, la brasilense, la guyanense, la panamense y la peruviana, ¿está bien? Pero la brasilense es más común. Y la leishmaniasis mucocutánea, brasiliense y panamense, ¿está bien? Pero tienen que saber que la brasiliense es la más común que va apareciendo, ¿está bien? ¿Está todo bien hasta acá? ¿Sí? Bueno. Y no se olviden, infantum es la visceral, ¿sí? Recuerden que nosotros tenemos el subgénero leishmania, entonces no tienen que anotar acá. Y paciente con infantum no es un buen pronóstico, ¿está bien? Entonces, la cutánea, la leishmaniosis cutánea, ¿cómo empieza? Empieza como mácula, luego pasa a una pápula o hinchazo, ¿sí?, que va a ser ya después un nódulo. Ese nódulo se va a ulcerar, que es la imagen que ustedes están viendo ahí, y luego se va a cicatrizar. La forma clínica de la enfermedad dependerá de las características biológicas de especie o su especie de leishmania, pero la localización de las lesiones cutáneas dependerá principalmente de las características de comportamiento del vector y el hospedero. La lesión inicial puede ser única, en 60-70% de los casos es así, o múltiple. En ocasiones las lesiones pueden confluir y las úlceras por lo general tienen bordes netos y edematosos, con un dolor violáceo, son de inolora, y cuando se retira la costra que la cubre se aprecia un fondo granulomatoso, grueso y perénico, significa que es muy vermelho porque tengo esta sangre pasando por ahí, y de paso también perdiendo sangre, ¿verdad?, sangrantes. Las zonas de piel más afectadas son las descubiertas, cara, miembros superiores, inferiores, y es difícil observar las palmas de las manos y plantas de los pies o cuero cabelludo, porque la piel es más gruesa. ¿Está bien? Hay que hacer diagnósticos diferenciales. Micobacterias típicas, para no confundir, paracoccidiomicosis, que es un hongo que te van a estudiar, vasculitis, por una mala circulación, lupus eritematoso discoide, un trastorno autoinmune, granulomas por cuerpo extraño, carcinoma vasocelular, linfoma cutáneo y picaduras de insectos, ¿está bien? Es para no confundir con la cutánea. Existen tres patrones de severidad clínica: leve, moderada y grave. El leve, ¿cómo empieza? Hay compromiso de la cavidad nasal, orofaringe, y la sintomatología normalmente conlleva a una tupidez nasal. ¿Esa tupidez en qué consiste? Tipo, parece que cuando fala parece que tiene una corneta, ¿sí? Entonces esa es la tupidez nasal. Costra y escaso sangrado. Moderado, cuando la enfermedad además compromete la epiglotis y clínicamente se encuentra disfonía, el tono de la voz, ¿sí?, no es un tono que vamos a decir de que se mantiene el mismo grado, ¿sí?, cambia mucho, a veces puede ser grave, puede ser bajo, y esa odinofagia también ya se va presentando, leve o moderada, que es de mucho dolor en la hora de deglutir. Severo, cuando la enfermedad compromete las cuerdas vocales y en alto porcentaje la tráquea,
Las manifestaciones clínicas son disfonía o dinofagia severa y distrés respiratorio moderado a severo, ya dificultad para respirar. Donde tu paciente con colitis T se va complicando por aspiraciones en la microbiota de voz. Ahora, ya vimos nosotros la cutánea, mucocutánea, difusa, y ahora ¿qué nos falta? La atípica. La atípica es lo que le dije, es que no es nada común, sí que es poco frecuente, pero ya apareció en Paraguay en el año 2013, ¿está bien? Que fue diagnosticada. La característica de la atípica, quiero que ustedes miren conmigo. Acá, por ejemplo, no hay ningún granuloma, ¿verdad? No hay granuloma y tampoco se observa una lesión ulcerativa. Entonces, esta es una forma causada, ¿verdad?, por algunas especies, que sería la gonorrea, sí que es, vamos a decirle, que hace que tu paciente se vaya manifestando con algunos signos que no es tan común encontrar en la leishmaniasis. Este tipo de placa, sí, puede ser, ¿verdad?, una placa ecsémica, en forma de eczema, como ya le dije a ustedes. Puede ser lupoide, o puede ser una erisipelatoide. Si se recuerdan de la erisipela que yo estudió en cocos gram positivos, ¿se recuerdan? Puede parecerse a eso. Puede ser también anulares, o puede ser de otras formas, depende mucho de la lesión. La placa, fíjense, es de color piel, poco más oscurito, elevada, rodeada de halo, tipo pigmentado. Si ustedes se fijan, vieron que la coloración de la piel está más tenue acá, más débil. Acá. ¿Bien? ¿Sí? Y la placa con tratamiento observe el aplanamiento y la atrofia residual de la lesión. Comparen un poco. Acá, ¿sí?, la figura A con la figura B. Se quedó, ¿sí?, una cicatriz. Perde sensibilidad o no? No, perdón, realmente queda de ver. Pero si es que en la forma ulcerativa se perdió la lesión, acá la sensibilidad, a mi parecer no. ¿Por qué? Porque no hay tanta destrucción. ¿También Só no hay? sente dor, só. Vamos a decirle que se siente un dolor leve, que tu paciente, ¿verdad?, ya va a tener una molestia desde hace mucho tiempo y eso hace que consulte contigo. Pero la pérdida de sensibilidad total no nada, ¿está bien? Miren acá. La lesión cutánea típica. Esta es una lesión nodular, ¿vieron? Elevada, eritematosa de superficie lisa. Acá, por ejemplo, en la imagen B, múltiples lesiones en forma de pápula en la frente. La flecha amarilla dice una abajo, arriba y otro más arriba. Y placa de región mandibular, flecha azul. Esas son lesiones, ¿verdad?, que aparecen en la forma típica. Normalmente el diagnóstico para esta forma es mediante la PCR. Otra vez. De cualquier forma, yo les puse acá el link del artículo científico para que ustedes puedan leer. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de la cutánea, ustedes tienen, cuando hablamos de la tegumentaria, ustedes tienen que saber que existe la cutánea, que es la clásica, la mucocutánea, la difusa y la atípica. ¿Está bien? Ojo, no todos conocen de este tema. ¿Está bien? Por ahí sí, que le preguntamos no sé. Paraguay tiene caso de leishmaniasis. Sí. Miren. Acá nosotros tenemos un gráfico, o sea, una imagen, ¿verdad?, de la leishmaniasis visceral. Año 2022, datos parciales. Por ejemplo, distribución de notificación por departamento. Los blanquitos son sin notificaciones, de 1 a 10, de 11 a 40 creo que es. Y, no, 60, y acá 65 creo que es. 40, y acá es 65, ¿verdad? Sí. Y acá, por ejemplo, tenemos de 1 a 10 casos y acá tenemos de rojo 30 casos. 38, o sea, miren. 38, ¿verdad? Miren, chicos. Visceral, 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 visceral y visceral. Acá hay muchos casos. Esto es el capital de Paraguay.
¿Sí? ¿Qué significa? El problema de ellos allá es más la visceral. Para que ustedes vean. Alto Paraná. No, es que no haya. No, es que no haya una notificación subclínica. Una subnotificación. ¿Por qué les estoy explicando eso? Esto se aplica la misma cosa para las micosis sistémicas. Histoplasmosis, paracosidiomicosis, criptococosis y coccidiomicosis, que ustedes van a estudiar. ¿Qué pasa? Los pacientes que están acá son diagnosticados aquí y se escapa de la notificación que tenemos acá. Entonces no es que no haya, puede haber la visceral, pero no están más registrados. La leishmaniasis visceral es de notificación obligatoria, doctores. ¿Está bien? Ahora, miren la tegumentaria, esa es la de visceral. Alto Paraná, ¿tiene la tegumentaria? Sí. Distribución de notificaciones por departamento, 14. Nosotros tenemos, sí, aquí 14 casos, vamos a decir en el año 2022. Acá, por ejemplo, quiero que ustedes vayan viendo, tenemos nosotros, ¿verdad? De 1 a 5 casos, de 1 a 5 casos, 1 a 5 casos, 1 a 5, 1 a 5, 1 a 5. Acá tienen más la forma tegumentaria. La amarillita dice 14, pero distribución de casos por departamento de contacto de 6 a 11 casos. Entonces, ustedes caben esperar más que tengan más la tegumentaria que la visceral. Só visceral para notificar? No, todas las zonas así, todo. ¿Está bien? La leishmaniasis visceral es importante, chicos, hacer una caracterización de los pacientes con algunas enfermedades infecciosas. Le voy a dar un ejemplo. Tuberculosis pulmonar. La tuberculosis pulmonar aparece más en quién? En hombres, para que ustedes sepan. Aparece más en hombres en una determinada franja etaria. Histoplasmosis, vamos a cambiar. Histoplasmosis, chicos. O la paracosidiosis. Sí, histoplasmosis. La histoplasmosis, que es un tipo de micosis pulmonar, ¿sí? Es sistémica, pero empieza como un cuadro respiratorio, aparece más en mujeres que en hombres. Bien, para que ustedes sepan. Entonces, siempre hay que hacer una caracterización de los pacientes para una enfermedad, a una determinada enfermedad infecciosa. ¿Bien? Está difícil. Miren, 2013-2021, 540 casos confirmados. ¿Sí? De los 540 casos, 26% corresponde al grupo adultos jóvenes. Y miren miren chicos, los rangos de 1 a 4 de edad, de 5 a 14 y de 15 a 19. Tenemos 7%, 19%, 5% y 3%. 20 a 33, 40 a 49, 50 a 59 y mayor a 60. Pero quiero que ustedes observen. ¿Acá cuánto era? 7, 19, 5, 3, 16, 13, 12, 14. ¿A qué edad aparece más? 20 a 39 años. ¿Qué significa? En esa franja etaria aparecen más con mayor frecuencia los casos de leishmaniasis. ¿Bien? Ahora miren acá. ¿En quién aparece más? El hombre masculino. ¿Vieron? Esto es por factores hormonales, chicos. Y la letalidad, 37 muertes por leishmaniasis visceral y 6.876 letalidad acumulada de los últimos 9 años. Son la cantidad de pacientes o de personas que han fallecido. ¿Está bien? Acumulada significa que se pasan más. Normalmente es por infanto, ¿vieron? La visceral. No se olvide, visceral, infanto. ¿Sí? Brasiliensis. La brasiliensis produce la visceral. No, cuando es brasiliensis es cutánea y subcutánea, ¿se recuerdan?
importancia. El departamento central representa la mayor área de transmisión con 58% de casos acumulados. ¿Está bien? Para que ustedes sepan. Asunción sería eso ahí. Miren, caso confirmado de leishmaniosis visceral por distritos. Nada más para que ustedes sepan, ¿verdad?, de cómo se distribuyen los casos. Por ejemplo, acá Capiatá, 12. Capiatá, por ejemplo, es una región con mucha vegetación, para que ustedes sepan. Tenemos acá Luque y tenemos también San Lorenzo, que son todas ciudades que se encuentran, por ejemplo, hacia la región central. ¿Está bien? ¿Dónde está? Vamos Capiatá, vamos a ir a Capiatá. Asunción es 9. Muy bien la ciudad de debajo de Capiatá, porque se está papel. Ahí está. 1, ahí está. Diagnóstico. El diagnóstico presuntivo se basa en primer lugar en las características clínicas de la enfermedad, las más importantes de las cuales son las lesiones ulcerativas, no dolorosas, con un fondo granuloso grueso, ¿se recuerdan? Con bordes indurados, violáceos y con una duración de mayor a 4 semanas. Vos le preguntas a tu paciente, ¿hace cuánto tiempo estás? 4 semanas, doctor, estoy así. Entonces es posiblemente un caso de leishmaniosis. ¿Está bien? El diagnóstico definitivo requiere la demostración del parásito, el cual puede ser por diferentes métodos. Demostración de mastigoma, nefrosis y biopsia, cultivo in vitro, que no hay nada común, y la PCR. La biopsia, misma que además que se utiliza un diagnóstico parasitológico, permite el estudio histológico también. ¿Cómo? No entendí. ¿Qué pasó? Tu vecino. Sí, yo me acuerdo de la unidad de José Herrero, doctor. Y era la cosa que está llegando, y con un proceso de tubería, y le indicó que era para el hospital para hacer su tratamiento. Así en seco le dijiste. Y se mandó por todo, ¿verdad? Y a la vez se graba por todo. Está bien. Miren, visceral, ojo. Pregunta de examen parcial y final. La visceral, para el diagnóstico, se toma la muestra de sangre o suero total para la prueba rápida. Este es un tipo de prueba que se busca el antígeno de la leishmania. Y además también aspirado médula. Este es para la visceral. Mucocutánea, raspado. Sí, raspado de la lesión donde hay la leishmaniosis mucocutánea, biopsia, también, y suero para la inmunofluorescencia indirecta, buscar anticuerpos, y la prueba del Montenegro, la intradermoreacción, ¿también? Acá está la prueba de Montenegro que nosotros tenemos que hacer. Fíjense un poquito, en la visceral, acá por ejemplo en la visceral, se hace como prueba de diagnóstico la prueba de Montenegro. ¿Por qué? Porque no es negativo. Va a tocar resultado negativo, ¿verdad? Es nada más para el control terapéutico. ¿Sí? ¿Quién habló? ¿No? Bueno, miren, por la típica aspirado de lesión difusa, raspado, aspirado de lesión de un ganglio, biopsia y la prueba de Montenegro. Diseminada, raspado, aspirado de lesión de un ganglio, biopsia y prueba de Montenegro. Y la ulcerativa la misma cosa, ¿está bien? O sea, este es igual, este es diferente y este es diferente, ¿está bien? Ojo, estos son exámenes que ustedes pueden solicitar a sus pacientes. Toma de muestra para raspado, o sea, para el caso de diagnóstico de leishmaniosis se hace un raspado, ¿verdad?, de las lesiones, de los bordes de las lesiones.
Se lleva para el laboratorio y se hace una prueba directa. O se puede hacer también una PCR, ¿está bien? Inmunológico, miren. Intradérmica de Montenegro consiste en la inoculación intradérmica de un extracto proteico de un isodaltromastigoto de leishmanina, de leishmania procedente de un cultivo en masa. Es útil cuando no se puede hacer diagnóstico parasitológico por su correlación con la clínica. Es buena, la sensibilidad y especificidad varía. El periodo ventana, que le voy a explicar hepatitis, o sea, en virología, que consiste en periodo ventana, en 4 o 6 semanas posterior a la primera manifestación de la lesión cutánea. Ojo, reacción cruzada con quién? Con Chagas. Pacientes con Chagas, ya con diagnóstico con Chagas y después viene Leishmania, la prueba de Montenegro no es una buena elemento para usar. ¿Por qué? Porque da una reacción cruzada. Prueba serológica, inmunofluorescencia indirecta y ELISA son los métodos más usados para la detección de anticuerpos. Y miren acá, la reacción cruzada principalmente con enfermedad de Chagas y Calazar. ¿Bien? En el caso de la prueba intradérmica, se realiza a las 48 y 72 horas después de haber sido aplicada la leishmanina. La comprobación de la reacción no es visual, sino táctil. La interpretación del resultado, negativo. ¿Cuándo se toma negativo? Cuando el diámetro es menor o igual a 4 milímetros. Prueba de Montenegro positivo, cuando el diámetro es mayor o igual a 5 milímetros. ¿Está bien? Entonces, de esa forma uno va llegando a la conclusión si es un caso de leishmaniosis o no. Ojo, este es para quién? Para la forma de tegumentaria. Cuidado con esa parte, ¿sí? Ahora, para la forma visceral, el principio básico es tratar de mostrar el parásito, ya sea nódulo linfático, vaso o la médula. La prueba de PCR es la más sensible y específica. Las pruebas serológicas más aceptadas son las pruebas de eliminación, la que tiene una sensibilidad mayor al 90%, una especificidad del 72%, que sería la RTK91. La inmunofluorescencia indirecta con sensibilidades que varían del 80%. Y la prueba de leishmanina, que es una prueba intradérmica que tiene utilidad para definir el estadio de la enfermedad. ¿Está bien? Usualmente es positiva en los estados asintomáticos y cuadros iniciales y tiende a negativizarse conforme progresa la enfermedad y vuelve a ser positiva cuando el paciente se cura. ¿Está bien? Es para que ustedes no se olviden. Prevención último. Las medidas de control son múltiples y deberían ser integradas. Sin embargo, la mayoría de ellas en la práctica han demostrado importantes limitaciones debido a que no toda la comunidad, vamos a decir, colabora. Incluye acciones de diagnóstico, eliminación de perros infectados, uso de collares con insecticidas para perros, aplicación de insecticidas de acción residual contra los vectores, diagnóstico y tratamiento precoz de personas infectadas, y las acciones de control implican medida educativa y participación comunitaria. Y último, que sería el tratamiento. Pero el tratamiento yo voy a dejar, porque eso ustedes van a hablar después el año que viene, que espero, ¿verdad? Bueno, entonces acá terminamos nosotros, que es la parasitología. Semana que viene empezamos con virus. No, virus no cae en la segunda parcial, no se preocupen. Ya le pasé el temario y eso es lo que tienen que estudiar. Sí. Porque es donde va a haber más concentraciones de células del sistema fagocítico y a donde va a haber más parásitos. Porque ele vai se alargando, né? Sí, y ahí es donde va. Viste que lo que pasa es que van llegando más las células y ahí es donde vas a encontrar más a los parásitos con mayor probabilidad. No es que no debes tomar, no, o sea, no vas a encontrar, solo que va a haber poco, ¿entendés? Y pueden arrojar un falso positivo, pero un falso negativo. ¿Está bien? Dale. Bueno.